¿Alguna vez llegaste a imaginar la posibilidad de vivir así? En un mundo donde te acercas a un desconocido, le hablas o tan siquiera lo tocas, podrías estar condenando tu salud o la de tu familia, alejando a tus seres queridos para poder cuidar de ti y de ellos, permaneciendo encerrado en casa y viendo trabajar a los más vulnerables para poder ganarse la vida. Pues sí, esta es la nueva realidad, esta es la realidad en el 2021, ahora conocida como la nueva realidad. En Palacio Nacional la conferencia diaria de prensa para actualizar los datos sobre el COVID-19. En México, el COVID-19 se convirtió en la segunda causa de muerte. En estos momentos, la conferencia de prensa para actualizar los datos. Aunque parece que la nueva normalidad llegó, la ciudad con riesgo de contagio por coronavirus. La realidad ha cambiado y nos permite ver lo efímera que es la vida, lo débil que puede ser un país y la importancia que debemos tomarle a nuestras vidas y nuestros seres queridos, que están ahí para darnos esperanza en la oscuridad. Pero si tú eres de los pocos afortunados en no tener ningún familiar cercano, infectado o una pérdida gracias al SARS-CoV-2, no eches esto en saco roto, existen personas sin tu misma suerte. Un saludo a todos, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Sebastián Jiménez y hoy les vamos a presentar un peculiar caso que vimos durante esta cuarentena. Les presento a mi invitado, que es Guillermo Antonio. Él nos va a hablar de su caso peculiar que sucedió con su hermana, que fue una de las personas que estuvo infectada de este virus que ya todos conocemos y que nos ha tenido por más de un año dentro de todas nuestras casas. Les presento, los dejo. ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto de tenerte aquí. Bueno, pues me gustaría que me explicaras un poquito cómo estuvo el caso con tu hermana. Tengo entendido que viven en la misma casa, es un familiar cercano. Coméntanos un poquito cómo estuvo. Primero el perfil de tu hermana, cuántos años tiene, si tiene alguna otra enfermedad de vías respiratorias o algo por el estilo. Cuéntame. Bueno, pues mi hermana tiene 14 años actualmente. Ok. Cuando le dio la enfermedad tenía 13 años. Ok. Ella no es una persona sana, no acostumbra mucho a enfermarse. Ajá. No toma, no fuma, Nada. Ajá. Y pues sí, en general tiene una vida sana. Ok, perfecto. Y bueno, ¿saben de alguna forma cómo se pudo infectar o llegaron a salir o algo por el estilo? Ah, sí, porque bueno, en Navidad, justamente el día de Nochebuena, Ok. fui a visitar a mi abuelo. Ok. Entonces un primo ya estaba presentando los síntomas. Los síntomas de COVID. Nos Ok. sentamos a cenar y todo, y mi hermana fue la que tuvo más contacto con él, porque se sentó al lado de ella. Ok, perfecto. Entonces podría ser como el vínculo con el cual se infectó. Sí. Ok, y bueno, ya que descubrieron, me imagino que fueron a hacer su prueba y salió positiva. Ok, ¿y qué fue lo primero que hicieron en tu casa? Primero, ¿cuál fue la reacción de tu familia? Bueno, pues mira, te platico más o menos cómo fue que se empezó a dar. Pues vino mi abuelo de visita ese mismo día. Estaba planeando quedarse algunos días porque pues vive en la misma casa de mi primo. Ajá, vive en la misma casa de mi primo. Entonces pues iba a quedar unos días. Entonces en la mañana, el mismo día que llegó mi abuelo, mi hermana dijo que ya los sabores les parecían como distorsionados. Ok, perfecto. Entonces comimos y todo. Y fue cuando le dije a mamá que no percibía los sabores muy bien. Y ya fue cuando mamá se alarmó. Ok. Entonces, ya después de eso, mi mamá fue rápido a hacerle la prueba. Ahí en la delegación donde yo vivo, están aplicando las pruebas. Ok. Entonces se la aplicó y todo. Se esperó un rato y ya le dijo que sí era positivo a mi hermana. Que si era positivo a COVID. Entonces le dijo que tenían que ir a la clínica. Fuimos a una clínica que está ahí por mi casa, que era del seguro. Ya con la prueba en la mano, pues ya le recetaron algunos medicamentos. ¿Sabes más o menos qué medicamentos se le recetaron? Sí, era un antiviral, Ok. no recuerdo bien el nombre, y un antibiótico. Y un Ok, jarabe para perfecto. gatos. Ok. No, perfecto. Y bueno, ya me imagino que regresando a la casa debieron haber tenido medidas preventivas, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron en tu hogar? ¿La acomodaron en un solo cuarto? ¿O cómo estuvo más o menos? Bueno, pues lo que hicimos fue que en el cuarto, bueno, ella duerme con mamá en el mismo cuarto. Entonces lo que decidimos fue aislarla en ese cuarto durante un tiempo. Bueno, el doctor nos dijo que eran aproximadamente de 10 a 14 días. Ok, perfecto. Tenía que estar aislada. Y después de eso nos dijo que tenía que utilizar, después de que pasaran los 14 días, tenía que estar como una semana todavía con cubrebocas. Ok. Un poco aislada todavía. Entonces, pues eso hicimos. Estuvo en el cuarto. Nosotros le dábamos la comida.
Le pasaban la comida y todo, nada más, no convivía con ustedes. No, igual para ir al baño, lo que tenía que hacer, por ejemplo, cuando tenía que defecar, lo que Ajá. hacía era que tenía, pues sí, pasaba al baño y todo, después de que pasara, pues ya lo desinfectábamos todo. A desinfectar, ok. Y para orinar, pues ya teníamos un pato ahí en la casa, de esos Ajá. que se utilizan, por ejemplo, en los hospitales. Ok, perfecto. Personas con sus necesidades. Y así. Ok. No tuvimos mucho contacto con ella. Y bueno, gracias a esas medidas, ¿alguno de tus familiares cercanos o que viven dentro de tu casa se infectó? No, ninguno, ni No, mi mamá ninguno. ni yo. Ok, perfecto. Y bueno, nos contabas un poquito de tu hermana y de su familia, de que no tuvieron en ningún momento reacción de pánico, nada por el estilo. ¿Tu hermana anémicamente cómo se veía? ¿Se veía decaída, preocupada? Pues sí, se veía preocupada. Algo Ajá. que sí me pareció curioso fue que después de eso, cuando pasó toda la enfermedad y así, como que se sentía como que muy fatigada, Ajá, ¿como cansada? cansada, como que algo desanimada. Ok, perfecto. Bueno, después de que salió de la enfermedad. Después de que salió. Y bueno, ya que nos contabas, escuchaba algunos de los síntomas que no tenía bien, percibía bien los sabores y también se sentía fatigada. ¿Tuvo algún otro síntoma? No, creo que no. Pero tuvo, creo que como un día o dos tuvo tos, nada más. Nada más. Ajá. Y pues eso de que perdió el sentido del gusto y del olfato. Ok. Fueron los únicos síntomas que tuvo. Ok, perfecto. Entonces lo podríamos decir que es como parecida a una pequeña gripe, Ujú. en Sí, su parecido. caso. Porque, bueno, dices que tiene 13, 14 años aproximadamente. Bueno, pues es una persona joven, efectivamente. Bueno, y ¿podrías contarnos un poquito dónde se atendió? No sé si tú la acompañaste, no sé si sabes alguno, o tal vez tu familiar que la acompañó sabe qué protocolos tuvieron o qué procedimientos, sabiendo que ella ya era positiva a COVID. Ajá. Bueno, pues ella, aquí en la clínica ahí por Tlatelolco. Ujú. No me sé el número de la clínica, la verdad. Ok. Pero era una clínica del seguro, así de IMSS. Ok, perfecto. Entonces dice que llegaron a urgencias igual. Le dijo que tenía síntomas de COVID. Ujú. Entonces pues la pasaron como a una área especializada. Ok. Y ahí fue cuando ya le entregó la prueba a la doctora. Y ya le todo recetó el- medicamento. El protocolo. Y bueno, para concluir, mi buen Guillermo, ¿les podrías dar a todas las personas que te están viendo alguna recomendación? Tú como persona que ya tuviste un infectado dentro de tu círculo social nato, ¿alguna recomendación, algún tip, algo que quieras comentar como conclusión? Pues que sí sigan todas las medidas de prevención. ¿De prevención? Todos no las sabemos. Ujú. Que traten de utilizar cubrebocas cuando salgan, que se laven las manos frecuentemente. Que cuando tengan un familiar también traten de apoyarlo igual. Ok, estar al pendiente. Ajá. Y a lo mejor, no, porque yo pensaba que al principio como que sí hacíamos como un lado a mi hermana, así, porque era Ajá. enferma y así. Ok, Pero pues sí que traten como de ser como que más comprensivos. más empáticos más con empáticos ellos. con ellos. Y brindarles todas las facilidades que necesitan. Ok, perfecto. Bueno, mi buen Guillermo, muchas gracias por prestar tu atención y tu tiempo a este pequeño espacio. Sean todos bienvenidos a la nueva normalidad. Hoy, 10 de abril de 2021, casi un año después del inicio de la cuarentena, la vida de miles de mexicanos ha cambiado y la lucha contra el COVID-19 no ha sido nada fácil. Debemos mantener la guardia porque esta pandemia que se pensaba terminaría en tan solo 6 meses, nos ha arrebatado seres queridos y tiempo con aquellos que amamos. Nos ha obligado a evolucionar de manera drástica y cruel, pero siempre habrá esperanza dentro de la oscuridad. La situación en el país es difícil, pero no todo mal dura para siempre, y lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Hemos evolucionado como sociedad y tiempos mejores están por venir. No bajemos la guardia y mantengamos la fe, que pronto volveremos a expresar cariño sin importar una distancia. Fuerza México, esto aún no acaba. Pues buenas tardes, Susana. Muchas gracias por permitirme hacerte esta entrevista. Espero que te sientas bien y vamos a comenzar, ¿vale? Ok. Mira, la primera pregunta es, ¿cómo fue que recibiste la noticia de la pandemia del COVID-19? O sea, ¿cómo fue que tomaste esa información que nos dijeron de que nos íbamos a estar guardados en casa y durante cierto tiempo? Pues yo la tomé con tranquilidad en un inicio porque pensé que iba a ser nada más unos cuantos días, que iba a ser algo que
que iba a pasar 1 o 2 semanas, pero pues conforme fue pasando el tiempo, pues ya te das cuenta de lo que estaba sucediendo, pero al inicio pues normal. Se Como hizo una más y más noticia, largo, ¿no? Se hizo más largo y pues ya al estar escuchando todo lo que pasaba y todo, pues ya era conforme ibas comprendiendo que esto era serio y que era grave lo que estaba pasando. ¿Algún momento te sentiste mal o de dejar tu trabajo? ¿Lo extrañas? Ese proceso de ir a trabajar todos los días. Sí, fue muy duro, fue un cambio muy duro porque, pues como te digo, al principio pensábamos que nada más iba a ser 1 o 2 semanas como cuando sucedió con la influenza, pero conforme fue pasando el tiempo, pues obviamente al principio pues sí se sintió bien en el sentido de que pues dejaste de ir a trabajar y dices, bueno, un descanso ya nos hacía falta y comienzas a hacer cosas diferentes. Pero sí se extraña ya 1 año de la situación, sí, ya es complicado, ya deseamos regresar a nuestra normalidad, regresar al trabajo diario y a nuestras actividades, porque esto nos viene a cambiar totalmente nuestra vida. Sí, o sea, tanto tiempo ya está guardado, te acostumbras a otras cosas, ¿no? Sí, aunque al principio sí fue duro, ¿no? Porque son cambios muy fuertes. Yo personalmente, pues yo viví situaciones complicadas, ya cuando vimos la realidad de la enfermedad, como que ya el miedo fue creciendo, entonces eso te lleva a otras situaciones, otro tipo de situaciones que pues tuviste que enfrentar porque no había de otra y tenías que adaptarte y pues estamos adaptándonos a todo lo nuevo que tenemos, ¿no? Sí. Ahorita que mencionaste eso, ¿tú sí creías en la enfermedad cuando salió en las noticias? ¿O eras de las personas que decían, no, eso no existe y es puro cuento del gobierno? Pues no lo vi así como cuento de gobierno, sino como algo que iba a ser pasajero, algo que iba a ser así, como te digo, 1 o 2 o 3 semanas por máximo, que iba a ser algo que se iba a cubrir y solucionar rápidamente. Y pues ya después conforme fue dándose toda la información que yo empecé a ver en la televisión, en las redes sociales, pues ya vas comprendiendo que la situación estaba grave y que ya era una situación que sí existía, ¿no? Tomarse con seriedad, ¿no? Sí, ya la tomaste bueno, empezamos a tomarla con la seriedad que ya lo implicaba, empezamos a cuidarnos, empezamos a implementar las medidas, el miedo, sí dio mucho miedo a no salir, no querer salir, no tener contacto con la gente, entonces empezar a seguir esas medidas que la misma televisión y los mismos medios nos hacían llegar, pues los teníamos que aplicar, aunque fuera o no verdad, o no tuviéramos alguna situación cercana, pues tratamos de cubrirnos, ¿no? Y tratar de cuidarnos, ¿no? Y seguir las indicaciones. Sí, porque al no ver una situación, como tú dices, cercana de algún familiar que se muriera, lamentablemente, o no nos decías, no, pues no va a pasar, no me voy a enfermar. Pero tú te enfermaste, ¿no? Sí. Tú pasaste el proceso de todo, de cuando te enfermaste, pasar tu cuarentena, tus hijos también se enfermaron. ¿Toda tu familia? Toda mi familia. ¿La de tu casa? La de mi casa, los 4 integrantes de mi familia, ya pasamos por eso. Al principio te digo, sí fue mucho miedo, y ese mismo miedo generó otras situaciones, otras complicaciones de salud, hasta que ya lo vivimos. Yo tenía mucho miedo de que nos contagiáramos por toda la información que yo había recibido en las redes sociales, pues me dejé llevar, me imaginaba muchas cosas feas que nos iban a pasar si nos contagiábamos. Entonces ese miedo me llevó a otras situaciones de salud que pues bueno, afortunadamente también ya se superaron. Cuando llegó la noticia de que yo estaba contagiada, pues el miedo cambió, ¿no? El miedo fue ya pues al que no se me complicara, fueron los 14 días más largos creo que de mi vida, sí. Porque el estar contando siempre y ahora ya me faltan tan poquitos, si ya llevo tanto, si estoy bien y no me siento tan mal, pero el escuchar que conforme iban a pasar los días podías agravarte, más pues gravedad. Eso fue mucho miedo y era así, pues la verdad, situaciones de no dormir, porque pues yo decía, si me duermo y me pasa algo, y si no puedo respirar, y si se me complica, y si me tengo que ir al hospital, entonces el miedo cambió, el miedo al principio era pues el contagiarme y el que nos pasara todo lo que yo veía en la información que recibía, pero ya después cuando ya lo tuve, pues ese miedo cambió, porque pues ya lo tenía, entonces era el miedo a que no se me complicara, no se agravara y que no tuviera que llegar al hospital, que era el miedo. Sí, o sea, al no saber una enfermedad que no conocíamos, nadie, o sea, no sabes qué esperar, ¿no? De esta enfermedad, de cómo te va a pegar, qué síntomas vas a presentar.
a lo que voy es, ¿tú presentaste algún síntoma o cómo te enteraste que tenías COVID-19? Sí, yo presenté los síntomas al principio leves, que fue cuerpo cortado, dolor de cabeza, dolor de garganta. Al principio, pues sí, el primer pensamiento es, no es eso, no lo tengo. Hasta que ya acudí al médico, pues ya llevando los síntomas que llevaba, eran leves, pero el médico me dijo que podía ser un 50% sí y un 50% no. Ya fue confirmado hasta que me hice la prueba. Okay. Fue cuando ya confirmamos que sí, que tenía el COVID. ¿Qué prueba te hiciste? ¿Fue la de PCR? ¿Fue la de la sangre? Me hice dos, me hice el de el antígeno, se llama. Antígeno, ajá. El antiprueba rápida, y ahí principalmente luego salió positivo. Me lo entregaron a la media hora y salió positivo. Y la segunda prueba me la hice al día siguiente. Esta sí fue PCR, fue por la del cotonete en nariz y garganta, y al día siguiente me entregaron el resultado positivo. Ok. Y ya lo dijiste, pero ¿sí sentiste miedo? ¿Cuál fue tu mayor temor al contraer esta enfermedad? Pues mi mayor temor fue el llegar al hospital, y que ya no saliera, porque pues en ese momento pues ya salió positivo mi esposo. Uh-huh. Pues se agravó más el miedo, porque yo decía, si nos pasa algo, pues mis hijos, ¿cómo se van a quedar solos? Porque es una enfermedad que te deja solo finalmente. Sí. Es una enfermedad en la que la tienes que enfrentar solo, porque te aíslas, porque no puedes tener contacto con la demás gente. Aquí, pues, en la casa, los cuatro finalmente resultamos contagiados, y pues entre los cuatro salimos adelante y le echamos ahora sí que las ganas, y siempre pues era positivo. Mi esposo siempre me decía, vamos a estar bien, no te preocupes, vamos a salir, pero sí, siempre es el miedo bueno, mi mayor miedo era el llegar al hospital y que ya no saliera o que ya no regresara a mi casa. Pero pienso, también tú lo dijiste hace ratito, fue por las redes sociales también que agravaron tus miedos, ¿no? El leer tantos casos, diferentes perspectivas de la gente, pero no todas las veces son reales lo que lees, pero sí te hace pensar así, no, si me pasa, sí te hace dudar, ¿no? Sí, para mí fue muy fuerte. Yo creo que me dejé llevar por mucha información. Tenía mucha información, tenía muchas imágenes que veía en Facebook. Y hubo una que me agravó más la situación, y que el pensar en ella me daba mucho miedo. Llegué hasta tener los ataques de pánico, porque fue tanta la información que empecé al principio, que empezó todo esto de la pandemia. Empecé a escuchar, empecé a investigar, empezamos a ver todo el tiempo el Facebook, y pues ahí te mandan cosas que a lo mejor, como dices, no son reales. Sí. Sin embargo, fue tanta la información que me metí que eso me llevó a tener ese miedo, ¿no? Y llegar a esa situación de ansiedad y de pánico, de miedo, que bueno, ya poco a poco se fueron superando, pero el hecho de pensar en esas imágenes que yo veía, pues me llevaron a esa gravedad, ¿no? Entonces por las noches igual, se me fue hasta el sueño. Se me complicaba porque yo cerraba mis ojos y pensaba, ¿y si me pasa? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me tienen que encerrar? Me estabas contando sobre tus temores, sobre tus miedos que tenías a raíz de esta enfermedad, que les platicábamos, era lo de las redes sociales, ¿no? Que esto agravó toda tu situación. Sí, yo creo que eso fue lo que me llevó a llegar a la situación de la ansiedad y el pánico y el miedo que tenía, porque me dejé llevar por toda la información que estaba recibiendo. Yo misma buscaba, yo misma sabía, incluso cuando hablábamos de la enfermedad, pues yo daba muchos detalles, porque me dejé llevar, y pues empecé a investigar en las redes sociales, empecé a ver imágenes, empecé a ver muchas cosas. Entonces sí, incluso mi familia me dijo, es que tienes mucha información, te estás metiendo mucha información y por eso estás así. Entonces eso sí agravó el miedo, las imágenes que yo veía en las redes sociales y lo que escuchaba en la televisión y las noticias y en las conferencias. Entonces todo eso pues me fue agravando el miedo hasta llevarme a esa situación de ansiedad. Otras enfermedades, ataques, como tú dices, ansiedad, ataques de pánico, no dormir, el insomnio. Me duró mucho tiempo porque yo sentía que si me dormía me iba a pasar algo. Entonces mi mayor miedo fue ese, el llegar el que me contagiara, y el que yo llegara a un hospital y que ya no saliera, ¿no? Como lo veía en las imágenes de las redes sociales o en la televisión. Entonces, pues eso me llevó a tener a llegar a ese pánico de, pues a veces hasta de no salir, ¿no? De no querer totalmente, ni siquiera a veces abrir la puerta, porque pues llegaba mucha información sobre lo que iba a pasar y lo que venía.
Entonces sí llegó un momento en que, o sea, me dejé llevar tanto que me llevó a otras situaciones. Aparte de ti, ¿tuviste otro familiar cercano que se enfermara así de COVID-19 tan grave o algo así? Sí, de hecho, mi hermana, de hecho yo creo que de la familia ¿Fue la que más fue sufrió? la que más sufrió, fue la que tuvo las mayores consecuencias, y pues sí estuvo grave. Afortunadamente salió también, y pues ahí la lleva, pero sí, mucha de mi familia estuvo contagiada, no fuimos los únicos, de hecho yo creo que fue la mitad de la familia que nos contagiamos. Afortunadamente, pues fueron las más graves, a lo mejor las que tuvimos síntomas más fuertes fue mi hermana y una servidora, pero los demás fueron síntomas leves, creo que se puede decir que fueron asintomáticos, pero afortunadamente todos salimos bien. Qué bueno, me alegra mucho saber eso después de tantas noticias que hemos visto tan fuertes, que hayan salido adelante, como tú lo dices. Lo que te ayudó fuiste al doctor. ¿Qué procedimiento te dio el doctor para cubrir esta cuarentena y de que se poderte curar del COVID-19? Sí, en cuanto yo tuve el resultado, bueno, de hecho desde los primeros síntomas acudí al médico, como te comento en el inicio, pues el doctor me dijo que era un 50% seguro que fuera, o otro 50% que no. Ya cuando tuvimos los resultados de las 2 pruebas que me hice, pues inmediatamente acudimos al médico, recibimos el tratamiento, me dio antibiótico durante los 14 días, estuve tomando antibiótico, hice todo lo que él me dijo. Al igual mi familia, pues obviamente al estar aquí, pues se contagió mi esposo, se contagiaron mis hijos, y ellos también llevaron las indicaciones, el tratamiento que nos dieron, y yo creo que sí fue muy bueno. Y yo creo que el hecho de haber ido al médico, yo creo que inmediatamente fue oportuno, porque yo creo que eso fue lo que no permitió que se nos agravara Sí, porque mucha gente se espera ya hasta que les pasa algo más fuerte, ¿no? Y entonces es acudir desde el primer momento en que sientan algún síntoma o se sientan mal, ¿no? Sí, porque muchas veces yo escuché y lo sabíamos, muchas veces te decían, es que solito son 14 días y solito tiene que salir. Pero yo creo que no, yo creo que aquí lo oportuno fue que inmediatamente fuimos al médico, recibimos el tratamiento. Al igual al recibir el tratamiento, lo primerito que nos dijeron es que ese medicamento no, porque no es correcto, no sirve, no ayuda, pero yo no hice caso a esas situaciones. Yo dije, voy a ir al médico y voy a hacer lo que me diga el médico, y afortunadamente pues salí, de hecho nunca se agravó, siempre fueron los síntomas, sí fueron fuertes, pero no fueron una situación de que fueran graves. ¿Llegaste al punto de usar oxígeno? No, afortunadamente no, siempre me estuvieron checando mi oxigenación, nunca bajó de 90, lo normal, de lo que pudiera considerarse normal. Entonces nada más eran así los síntomas, dolor de cabeza, ese sí los tuve casi los 14 días, irritación o ardor de ojos, el dolor de la garganta, cansancio. Eso sí, eso fue mucho cansancio. Y el hecho de temperatura tampoco nunca me dio. ¿Te dio nada tan más, fuerte? no fueron fuertes, fueron los primeros días nada más. A partir del tratamiento pues fue aminorando, y cada que iba al médico pues me checaban en la oxigenación principalmente, y no hubo daño pulmonar, no hubo así gran cosa más que lo que te estoy comentando. Okay. Para entrar un poco ya en conclusión, ¿cuál crees tú que fue el peor momento que pasaste durante ese proceso de la enfermedad? ¿Qué fue lo que más te pegó? No lo vuelvo a repetir, ya no quiero enfermarme otra vez. Pues yo creo el ver que mis familias se encontraron, que estábamos varios contagiados, ¿no? Y aquí en casa, pues el ver que mis hijos también lo tuvieron. Lo más fuerte y lo que más me dio miedo fue cuando mi esposo salió positivo, porque mi pensamiento fue, si nos agravamos, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer mis hijos? Como si nos pasa algo, ¿con quién se van a quedar? Eso fue, yo creo que lo más fuerte y lo más duro, cuando resultó que los dos estábamos positivos. Pues lo primero que se me vino a la mente fueron mis hijos. ¿Tus hijos también se hicieron prueba? El mayor se hizo prueba, él salió negativo, en los primeros días nos salió negativo. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, porque él prácticamente fue el que nos cuidó. Era lógico, a su ¿no? papá y a mí.
y pero ya empezó con síntomas, perdió el olfato, Ujú. tenía dolor de cabeza, Ok. igual la niña, Ujú. igual también se quejaba de dolor de cabeza y perdieron el olfato y el gusto. Ok. Pero ya afortunadamente ellos no fue Sí, tan no les grave. fue tan grave como... Nada más fueron los síntomas que presentaron. Ok. ¿Sí cumplieron entonces la cuarentena, 15 días de la enfermedad? ¿O fue más que hasta que se les quitó? Fue más tiempo, de hecho pasamos la cuarentena, como te digo, fuimos periódicamente al doctor porque de hecho el tratamiento que me dio fue inyección, ¿Inyecciones? entonces tenía que estar acudiendo al médico pues prácticamente diario, pero a partir de los 14 días se cumplieron y el mismo médico nos recomendó que aguardáramos una semana más. ¿Una semana más? Lo hicimos, nos estuvimos cuidando todavía una semana más, ya hasta que el doctor nos dio de alta como cumpliendo los 14 días, Ujú. 2 semanas después que volvimos a visitarlo, nos dijo que ya podíamos hacer nuestras actividades normales, que el COVID ya había salido pues de ahora sí que de nuestro ¿De cuerpo, nuestro cuerpo? que ya estábamos bien y que nada más era seguir cuidándonos porque seguir con el cubrebocas, seguir con las medidas que estábamos siguiendo, pero la verdad sí fue así, incluso hasta para el médico, fue pues a lo mejor sorprendente Sorprendente. el cómo lo vivimos en este caso, porque pues nos decía que pues dentro de todo estábamos muy bien, Estaban bien. o sea, sí teníamos los síntomas fuertes porque sí teníamos, él nos estuvo checando, pero afortunadamente también él nos decía, el COVID pasó por ustedes como una simple enfermedad y que bueno, nos decía que le daba gusto y pues que entonces nada más nos siguiéramos Cuidando. cualquier cosa que inmediatamente Ujú. acudiéramos con él. Y a raíz de esto, ¿sientes que cambió algo en ti al infectarte y superar el COVID-19? ¿O no? ¿O sales normal después de que ya pasaste No, yo creo por que esto? sí cambió porque te digo, al principio sí fue tanto el miedo que me llevó a otras situaciones que te comento, pero ya ahorita ya no, o sea, como que ya lo vivimos, lo tuvimos y pues sí me da miedo volverme a Ujú. contagiar porque pues seguimos en la situación de la pandemia, pero ya no es tanto miedo como al inicio, Como al ¿no? inicio, ajá. Como al Sí, inicio, porque ya como lo que viviste, lo ya sabes viví, qué ajá, puede el- pasar. lo que puede pasarnos o el cómo atacarlo, ¿no? Ajá, Más que sí. nada tenemos también esa situación de que ya sabemos cómo con el medicamento a lo mejor que debemos seguir Sí, y lo es principal necesario. acudir inmediatamente al médico para evitar que se agrave. Pero sí, de hecho, o sea, seguimos teniendo miedo porque y nos seguimos cuidando porque salimos y todo y pues sí todavía está el que llegamos y hacemos todas las medidas y todo, pero ya no es tanto miedo como al principio, Como al ¿no? Que principio. me llevó a otra situación. Sí, el miedo a lo desconocido, ¿no? Exactamente a lo que no conocíamos ahora. De hecho, pues la misma gente me dice, ya lo viviste, ya superaste eso, y pues obviamente ya se superaron las otras situaciones, Sí. ¿no? Porque eso era lo que a mí me pasó, que tenía tanto miedo que me llevó a la ansiedad y a los ataques De de los ataques de pánico, pánico. pero ya ahorita ya no. De alguna manera pues ya lo tuvimos, ya lo vivimos, ya afortunadamente salimos todos bien, también los familiares ya están todos bien, entonces como que eso ya minora el miedo Sí. porque pues es algo que ya conoces, ¿no? Y tú Sí. sabes que puedes controlar a lo mejor Controlar. si sigues las indicaciones, ¿no? Ok, Y sí. sigues. Ya por último, ya para terminar, ¿qué mensaje le darías tú a la gente que sigue sin creer en esta enfermedad y que se lo sigue tomando a la ligera y no se cuida? ¿Qué mensaje le darías tú al llevar ya tú estar contagiado? Pues es que es difícil, ¿no? Ujú. Es difícil de que la gente entienda porque como decíamos en un inicio, pues no lo entienden hasta que lo vives, ¿no? Entonces, pues sí, desafortunadamente, pues necesitas tener a alguien cercano que le pasó Ajá. o que ya falleció para que creas en la enfermedad. Sin embargo, pues lo único que les puedo decir es que pues seguir cuidándonos, ¿no? Seguir cuidándonos y en la medida, siempre habrá alguien que no crea, siempre habrá alguien que haga todo lo contrario de lo que le dicen, pero pues desgraciadamente las consecuencias son graves. Son graves. Entonces aquí lo único que sería decirles que pues que como dicen no bajar la guardia, No bajar la guardia. seguir cuidándonos, seguir protegiéndonos y pues seguir cuidando unos de otros porque eso es lo que nos corresponde para que pues pronto podamos regresar pues si no a la normalidad, por lo Sí, menos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, porque se dice que ya no vamos a volver a la normalidad como antes, ya vamos a tener cubrebocas siempre al salir a la calle, o sea, pero tenemos que acostumbrarnos, ¿no? A vivir Ujú. esta situación y no tomar a la ligera esta enfermedad. Entonces,
Me alegra saber que te recuperaste y que tu familia está Gracias. bien. Y muchas gracias por tomarte el tiempo de tomar esta entrevista. Gracias a ti. ¿Sale? Estamos Muchas partiendo. gracias. Ok, gracias. Aunque no todo es trágico dentro de la nueva normalidad. Hace 10 días llegó a México el embarque de Pfizer con 487.500 dosis, además de la llegada de un nuevo lote de 500.000 dosis de vacunas anti-COVID Sputnik V. Gracias a esto, el día de hoy, 14 de abril del 2021, se han aplicado 12.407.625 inoculaciones a la primera línea de defensa y a las personas de la tercera edad. No obstante, en el resto de este 2021 se terminará de vacunar a la población restante. Y sí, así la esperanza vuelve a los mexicanos, y un destello de luz ilumina este año lleno de tragedias, que nos unieron como sociedad y nos obligaron a levantar el nombre de México y de cada uno de los héroes que dieron su vida buscando la salud de todos los demás. Y nos hace sentir completamente orgullosos decir que pertenecemos a este país lleno de vida, de fortaleza y donde todos somos uno y todos somos México. A pesar de que esto aún no termina, con fuerza, esperanza y fe saldremos adelante. ¡Fuerza México!